Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta noche fría, que el Señor nos permite poder estar aquí predicando la palabra del Señor. Para nosotros es una tremenda bendición poder pregonar, hablar de la palabra del Señor, ya que es un mandamiento de Dios, ya que es un mandato del Señor predicar el Evangelio de Jesucristo, ya que dice las Escrituras que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios, querida persona, es que el ser humano, la creación de Dios, no se pierda eternamente, ya que todos nosotros somos creación de Dios, como lo vemos en el libro de Génesis. En los primeros capítulos nos habla cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios creó la atmósfera, creó los cielos, la tierra, los animales terrestres, los animales que están en el aire, los animales acuáticos y todos los animales que usted puede ver, también el sol, la luna, las estrellas, todo aquello lo formó Dios. Todo aquello, querida persona, lo formó Dios para hacer un ambiente grato para el ser humano, ya que la última creación de Dios fue formar al ser humano, es formar a la persona, al hombre primeramente y después a la mujer. Dios lo creó, como dice las Escrituras, a imagen y semejanza de Dios. Desde ese momento, todos nosotros somos creación de Dios. Desde ese momento, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Pero hay una gran diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. Hay una mala concepción de una palabra que dice, todos somos hijos de Dios. Querida persona, usted está totalmente equivocado, está totalmente equivocada si usted cree en aquello, ya que todos nosotros somos criatura de Dios, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras almas, ahí podemos decir que somos hijos de Dios. Entonces, es tan importante saber aquello de que si nos acercamos a Dios, vamos a ser hijos de Dios. Entonces, por eso Dios siempre usa a los predicadores de la calle para poder pregonar el Evangelio, para que sus criaturas pasen a ser hijos de Dios. Y mire, en la Biblia nos habla sobre un relato, en Lucas capítulo 15, del 11 al 32, ahí nos habla sobre un relato, sobre una parábola, una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio en ese tiempo. Porque nuestro Señor Jesucristo no es una mitología, nuestro Señor Jesucristo no es una leyenda, sino que nuestro Señor Jesucristo es un personaje histórico, que es Dios que se hizo hombre para morir por todos nosotros. Y Él habla una parábola, y habla ahí en Lucas capítulo 15 del 11 al 32, habla sobre una parábola que quizás todos nosotros conocemos. Quizás alguna vez usted ha escuchado de esta parábola sobre el hijo pródigo. Aquí habla el Señor en esta parábola sobre que él tenía dos hijos. Ya tenía dos hijos,
Pero en este día nos vamos a enfocar solamente en uno de los hijos. Y uno de esos hijos, dice las Escrituras, que él pidió la herencia. Él pidió el dinero que su padre probablemente le iba a dejar antes de morir. Y él pidió ese dinero y él se apartó del padre. Imagínense qué tremenda necedad. De este hijo nos sale el nombre de este varón, pero quizás hay muchas personas que se pueden identificar con este varón. Usted quizás puede poner su nombre en ese lugar, el nombre suyo podrá poner ahí en ese lugar, si es que usted se siente identificado con este hijo que abandonó al padre. Dice las Escrituras, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y lo repartió los bienes. No muchos días después, o sea, después que el padre le dio ese dinero a su hijo, no pasó muchos días después, dice las Escrituras, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pensemos un momento. Este hijo de esta parábola, dice las Escrituras que se fue lejos. ¿Qué pasa cuando una persona conoce a Dios y después se aparta de Dios? ¿Qué pasa con esa persona? Muchas veces se aleja de las cosas de Dios, se aleja de los cristianos, se aleja de la iglesia y lo peor aún, se aleja de Dios. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ya en el corazón de esa persona ya no está bien este hijo, imagínense. Fue un hijo indolente con su padre porque ni siquiera esperó que él muriera para pedirle esos recursos. Pero él quería alejarse, él quería irse. Él creía que estaba tomando la mejor opción. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas el fin es la muerte. O sea, el camino que tomó este hijo lo llevó a una tremenda perdición que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó con este hijo? Cuando se apartó del padre y que probablemente a muchas de las personas que se han apartado de Dios les ha pasado aquello. Primero, no quería saber nada del padre y por eso se fue lejos. Segundo, dice las Escrituras que desperdició sus bienes. O sea, esta libertad que él quería, con esa libertad que según él iba a tener, dice las Escrituras que desperdició todo. O sea, quedó sin nada. ¿Cuántas personas cuando se apartan de Dios pierden hasta lo más importante para Él? Muchas veces hay personas que pierden familias, pierden hijos y sobre todo pierden la relación con Dios. Entonces, segunda de las cosas que perdió este varón, o sea, que él desperdició, fue la bendición que él tenía cuando estaba con su padre. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces usted quizás desperdició
desperdició todo lo que Dios le había dado y ahora quizás está en esta condición que estuvo este hijo pródigo. Y dice las Escrituras que dice que viviendo perdidamente. O sea, no le importó, ya no tenía el temor de Dios. En el caso de este hijo pródigo, su papá no estaba ahí para decirle, hijo, no haga esto. Hijo, esto no corresponde. Él no quería recibir consejos de su papá. Por eso él quería irse a vivir lejos. Entonces, cuando una persona se aparta de Dios, es porque ya no quiere escuchar la voz de Dios. Es cuando ya no quiere, querida persona, escuchar lo que Dios quiere decirle a su vida. O sea, quiere vivir totalmente apartado de Dios. Y después dice las Escrituras, y cuando todo lo hubo malgastado. O sea, todo lo que le dio el Padre, lo desperdició. Lo perdió porque ya no estaba con su Padre. ¿Qué ha perdido usted, querida persona, por apartarse del lado de Dios? Dice las Escrituras, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, cuando estamos con Dios, Dios nos da tantas cosas. Y sobre todo lo más importante, la salvación de nuestras almas. Pero cuando la persona se aparta de Dios, pierde incluso esa bendición de ser hijo de Dios y pierde esa salvación tan grande porque ha rechazado a Cristo. Qué importante es aquello. Querida persona, él llegó a apacentar cerdos. Era uno de los oficios más bajos de ese tiempo. Querida persona, pero él llegó incluso a aquello porque se apartó de Dios. Pero usted sea sabio, porque va a llegar incluso hasta lo peor para volverse a Dios. Sea sabio, busque a Dios. Busque a Dios, querida persona, no espere llegar hasta lo más bajo para volverse a Dios, para arrepentirse. Dice las Escrituras que volviendo en sí, o sea, él recién en esa condición, la peor condición que él pudo estar, dice las Escrituras que volvió en sí. Pero imagínense, incluso hay personas que llegan a esa condición y no son capaces de volver en sí o recapacitar. Es tan peor que este hijo pródigo. Pero usted, querida persona, sea sabio. Vuelvas a Dios. Porque dice las Escrituras que después viendo el Padre a ese hijo, lo abrazó, lo besó, le dio nuevas ropas, le dio un nuevo banquete. Se le hizo un banquete porque había regresado ese hijo. Entonces es tan importante tomar también que la persona tome esa decisión. Porque dice, me levantaré. Este hijo pródigo dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y después dice, y levantándose vino a su padre. O sea, Dios no lo va a obligar a usted a que vuelva a los caminos de Dios, sino que cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío que podemos elegir entre servir a Dios o rechazar a Dios. Entonces, querida persona, acérquese a Dios, sea sabio,
como este hijo pródigo, para que pueda volver a la casa del Padre y no pierda este regalo tan grande que Dios le da. Dice las Escrituras que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Dice las Escrituras, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La decisión es hoy. No deje esta decisión para otra ocasión. Usted no tiene su vida comprada. Porque la Biblia dice que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Por eso debemos estar a cuentas con Dios y volver a la casa del Padre, que Dios nos va a recibir con esos brazos abiertos de amor, porque Dios no rechaza un corazón humilde, un corazón arrepentido. Pero si usted está con soberbia, lamentablemente su vida corre un tremendo peligro. Hay dos lugares donde su alma se puede ir: al cielo eterno o al infierno eterno. Pero es su decisión donde usted quiere ir eternamente, ya que usted tiene un alma y un espíritu eterno, y usted tiene que decidir en vida donde usted quiere que su alma y su espíritu se vaya después de esta muerte, después de esta vida a la muerte. Así que acérquese a Dios, querida persona. Vuelvas a Dios, ya que Jesucristo quiere salvar su alma por misericordia. Siga escuchando más palabras del Señor y que el Señor les bendiga.